El instructor a cargo de este curso es el ingeniero Raúl Rojas y vamos a desarrollar en esta oportunidad la unidad número 2, denominada redes. El primer tema que vamos a desarrollar se llama modelado y protocolo de referencia. Antes de comenzar a desarrollar en sí el tema, debemos definir bien claramente qué cosa es un protocolo. Cuando nosotros nos conectamos a una red, constantemente estamos usando protocolos, distinto tipo de protocolos en diferentes niveles. Lo que vamos a tratar de entender y desarrollar en este tema es qué realmente significa trabajar con protocolos. En primer lugar, decirles que los protocolos son normas técnicas que establecen distintas características de comunicación entre el transmisor y el receptor que tiene entre ellos al medio de transmisión. El protocolo, ¿quiénes lo definen? Lo definen instituciones especializadas en el estudio y el desarrollo de la tecnología de las redes, tanto de las redes como de las telecomunicaciones. A nivel mundial existen muchos organismos que crean y desarrollan estos protocolos. Uno de los organismos más importantes es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones tiene su sede en Ginebra y tiene como miembro a todos los representantes de los servicios de telecomunicaciones del mundo. También forman parte de estos miembros las empresas desarrolladoras de tecnología de redes y de tecnología de telecomunicaciones. En el caso del Perú, uno de los representantes del Perú en la UIT son los principales operadores de telefonía acá en el Perú, como Telefónica, la empresa Movistar, la empresa Claro, la empresa Nextel, etcétera, etcétera. Este organismo lo que desarrolla son un conjunto de normas que van a permitir que independientemente de cada país tenga sus propias leyes, estas normas van a permitir que los países las adopten y permitan un derecho universal a todas las personas, es decir, el derecho a comunicarse. Por este motivo, como es un derecho universal de las personas podernos comunicar, la UIT es parte de la Organización Internacional de las Naciones Unidas. La UIT, debido al gran desarrollo de las telecomunicaciones, se ha subdividido en tres grandes áreas. Una de las áreas importantes es el área de telecomunicaciones, o también llamada o denominada el área UIT-T. Esta área se encarga de desarrollar y de velar por las tecnologías donde intervienen sistemas cableados, sean cables de cobre o sean cables de fibra óptica. Otro elemento, otro organismo que se desprende de la UIT es la UIT-R, que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, especializada en radiocomunicaciones. Es decir, cualquier sistema inalámbrico o cualquier forma que nosotros usamos para comunicarnos sin la presencia de los cables. Tenemos varios sistemas que hoy en día utilizan esta modalidad. Tenemos, por ejemplo, a nivel de las redes de telecomunicaciones, tenemos a la red de telefonía móvil. Tenemos también a las redes satelitales, a los sistemas de radio, a los sistemas de televisión, etcétera, etcétera. Todas estas formas de comunicarse están siendo estudiadas y analizadas por la UIT-R. Y otro organismo que depende también de la UIT es la UIT-D, que tiene que ver con el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías a las que existen en este momento. Este es uno de los organismos más importantes a nivel de creación y desarrollo de protocolos. Otro organismo importante es el Instituto Nacional Americano de Estandarización, también conocido por las iniciales ANSI. Este instituto nos ha
provisto desde su creación de una gran variedad de protocolos. Uno de los protocolos que más conocemos y que más usamos, que ha sido un aporte de ANSI, viene a ser, por ejemplo, el protocolo EIA 568B, que usamos para lo que viene a ser los cableados estructurados. Los protocolos tienen una gran ventaja. Los protocolos van a permitir, van a garantizar que dentro de una red nosotros podamos llevar la información del transmisor al receptor de manera segura y fiable. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo transmito, tengo que tener la seguridad que la información que sale del transmisor va a llegar al receptor sin mayores inconvenientes. Pero no solamente me interesa que la información llegue, sino también me interesa que la información llegue de manera segura. Es decir, que en el camino no exista la posibilidad que una persona ajena a esta comunicación pueda tomar esa información y sacar provecho de ella. Por ese motivo, es importante la presencia de los protocolos. Los protocolos también permiten abaratar costos a las empresas, porque permite que nosotros podamos utilizar distintos dispositivos que forman parte de nuestra red, que no todos tienen que ser necesariamente de la misma empresa. Por ejemplo, si yo utilizo en mi red un switch de una determinada marca, como por ejemplo podría ser un switch de la marca HP, no estoy obligado a comprar las tarjetas de red de mis estaciones de trabajo, de mis servidores, también de la marca HP. Puedo elegir cualquier marca que yo desee. Podría elegir, por poner un ejemplo, la marca Trennet. Y si uso la tarjeta de red Trennet y el switch HP, debe comunicarse de todas maneras. Por ese motivo, entonces, al yo poder elegir dentro de mi infraestructura de red entre distintos componentes, siempre y cuando cada uno de los componentes que elija trabaja en el protocolo que yo necesito, entonces puedo abaratar los costos. Porque no estoy amarrado a comprar todos los componentes de una misma empresa fabricante. Y esa es una ventaja del proceso de tener protocolos dentro de las redes. Pero sin embargo, no todo puede ser beneficioso en el diseño de los protocolos. Hay protocolos que se demoran en ser aprobados. ¿Debido a qué? Debido a que los organismos internacionales dedicados a la aprobación de este protocolo no solamente reciben el protocolo, tienen que analizarlo, estudiarlo, y una vez que lo analizan, lo estudian, emiten el código del protocolo. Pero hasta que eso suceda, pueden aparecer nuevas y mejores tecnologías. Por ese motivo, algunas empresas que diseñan y fabrican productos de redes y telecomunicaciones deciden, antes de normar el protocolo, usarlos. De tal manera que el protocolo, sin ser normado, es utilizado en distintos países para probar la tecnología en su total capacidad. Luego de que esta tecnología ha sido probada y se comprueba que es una tecnología que reúne las características establecidas, se pasa a un proceso de normalización o de asignación de un protocolo. Pero sin embargo, este protocolo que primero se usó, se le denomina protocolo de facto. Es decir, un protocolo que se usó antes de que sea aprobado por algún organismo de estandarización o de normalización. Y los protocolos que siguen el camino correcto de ir primero a los organismos de estandarización, definir su protocolo y luego salir al mercado, son protocolos que se denominan de jure.
Una vez que hemos entendido bien qué es un protocolo, ahora pasemos a otro punto. Uno de los protocolos que se utiliza mucho en las redes fue diseñado por otro organismo llamado la Organización Internacional de Estandarización, o también llamado OSI. OSI, en la década de los 80, para ser más exactos, en 1984, propone un modelo de administración y de interconexión de las redes. Este modelo es un protocolo que lo que busca, más que normar cómo debe ser una tecnología, busca cómo debe ser el proceso de diseño de las redes y también el proceso de creación de protocolos para que las redes garanticen lo que al inicio hemos mencionado. En primer lugar, que las redes garanticen que la información del transmisor al receptor llegue de manera segura y fiable. Hasta antes de este protocolo, las redes crecían de manera desordenada y una vez que en 1984 OSI plantea este protocolo de gestión para las redes comienzan a ordenarse y a crecer de manera más planificada. Este modelo plantea que una red cualquiera puede dividirse en 7 capas. La primera capa se llama capa física, la segunda capa se llama capa de enlace, la tercera capa se llama capa de red, la cuarta capa se llama capa de transporte, la quinta capa, capa de sesión, la sexta de presentación y la séptima de aplicación. ¿Qué buscaba con esto OSI? En primer lugar, buscaba que todas las tecnologías que eran de arquitectura cerrada y que estaban muy dispersas pudieran cambiar un poco el formato e irse integrando en este nuevo modelo de gestión. También permite que la información dentro de las redes se pierda menos. También este sistema plantea que debe haber un control de flujo de información a través de las redes y control de congestión. Bueno, otra de las cosas que permite este modelo es que las capas que se han mencionado deben permitir la conexión entre ellas para garantizar que lo que se transmite en un equipo o lo que transmite una persona pueda usar el canal de comunicación y llegar a su destino sin ningún inconveniente. ¿Qué más busca el modelo de referencia OSI? ¿Qué ganamos al implementar el modelo de referencia OSI? En primer lugar, ganamos una red que al estar dividida, tanto de manera física como de manera lógica, establece una jerarquía, lo que facilita su mantenimiento y hace que la red sea menos compleja. Al ser menos compleja es más fácil su programación, es más fácil su mantenimiento y de esta manera permitimos que las redes puedan trabajar de manera más sencilla para los técnicos que las crean y las diseñan y tanto con los técnicos que le dan un mantenimiento posterior a las redes. Ahora vamos a ir describiendo cuáles son las funciones de cada una de las capas del modelo de referencia OSI. Hemos mencionado que una de las capas, de las primeras capas, es la capa de enlace. La otra capa es la capa de red y la capa física. Estas tres primeras capas, la capa física, la capa de enlace y la capa de red, son las capas que se encargan básicamente de lo que viene a ser la transmisión de la información entre un dispositivo transmisor y un dispositivo receptor. La cuarta capa, denominada la capa de transporte, es la que asegura que la información
llegue del origen al destino de manera segura. Las capas superiores, que son la capa 5, la capa 6 y la capa 7, es decir, la capa de sesión, presentación y aplicación, proporcionan los servicios que el usuario necesita para poder utilizar las redes. Bueno, en pocas palabras, cuando yo quiero comunicarme, todos nosotros hemos usado alguna vez un servicio de correo electrónico. Cuando yo uso un servicio de correo electrónico, hago uso de un software que se llama Exchange en el caso de Microsoft y se llama SendMail en el caso de Linux. Estos software están instalados en unas PCs llamadas servidores. A través de este software que está instalado en una PC llamada servidor, yo entro al servidor usando una conexión vía el navegador. Por ejemplo, si yo quiero entrar a un correo gratuito como el Hotmail, en el navegador digitaré www.hotmail.com. Esta aplicación llamada navegador solicita a la capa de transporte la posibilidad de salir de la PC y trasladarse a través de la tarjeta de red al medio de enlace. Una vez que llega a la tarjeta de red, tiene que transportarse a través de los componentes de transmisión, como pueden ser los switches, los routers, del origen al destino. Por eso decimos que en la estructura de 7 capas, las 3 primeras capas son las que desarrollan todo el hardware de la red. La capa número 4 desarrolla todo lo que viene a ser el proceso de comunicación. Y la capa número 5, número 6 y número 7 se encargan de proporcionar al usuario todos los servicios que necesita en la red. ¿De qué se encarga la capa física? Es la primera capa, como ya mencionamos hace un momento. La capa física es la capa que todos podemos ver a simple vista dentro de las redes. Cuando yo tengo una computadora y quiero conectar esa computadora a una red, puedo usar un cable. El cable, por ejemplo, es un elemento, es un componente que pertenece a la capa física. El cable en sus extremos tienen unos conectores que se denominan plug. Cada conector del plug tiene una característica establecida por un protocolo de capa física. Y este protocolo de capa física define cuál es el tamaño, cuál es la dimensión, cuál es el número de contactos que debe tener para hacer la conexión con el cable. Define también a cuánta presión puede ser sometido al momento de conectarlo con el cable. También la capa de enlace se encarga de definir a qué nivel de voltaje se va a transmitir la información que sale de la tarjeta de red. También define el sistema de modulación que vamos a usar para el proceso de transmisión de los datos. Y esta capa de enlace permite también que nosotros podamos establecer cuántos canales vamos a usar por un medio de transporte. Esta capa es la primera capa y es la más importante en el caso de una red. La segunda capa se llama la capa de enlace. La capa de enlace es la encargada de recibir los datos ya segmentados, ya divididos en un proceso llamado desensamblado del dato. Este proceso de desensamblado del dato consiste que si yo tengo un dato grande,
y lo voy a transmitir por una red que tiene un ancho de banda fijo pequeño, si lo transmito todo ese dato, que es grande, me va a generar demasiado tráfico, me va a generar demasiada congestión. La mejor idea que se usó para no usar tanto ancho de banda es que el dato sea dividido en pedazos más pequeños. Cada uno de esos pedazos más pequeños se conoce con el nombre de paquete. Esos paquetes se transmiten a través de las redes y pueden viajar a distintas frecuencias, de tal manera que yo puedo enviar varias informaciones al mismo tiempo, o puedo estar recibiendo varias informaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los paquetes trabajan a distintas frecuencias. Otra de las características que tiene esta capa de enlace es que se encarga de transformar el canal de comunicación en un canal que permita transmitir la información tratando de corregir algunos de los errores que se puedan presentar. Y además es el encargado de transmitir la información de una máquina a otra de manera directa. Uno de los componentes más utilizados de la red pertenece normalmente a esta capa. A ese componente le denominamos el switch. El switch es un componente denominado de capa de enlace, es decir, es el componente que va a permitir que la información que llega al switch pase directamente al cable. Otro componente que pertenece a la capa de enlace es la tarjeta de red. Pero a diferencia del switch, la tarjeta de red, para poder acceder al medio físico, requiere lo que nosotros denominamos driver. Y ese driver es el encargado de permitirle a la tarjeta de red recibir las aplicaciones, y esas aplicaciones que se reciben, que están a nivel de software, pueden utilizar el hardware instalado en la PC. De esta manera, entonces, una PC con su tarjeta de red de capa de enlace nos permite utilizar el medio físico, que podría ser un cable o que podría ser una antena en una conexión inalámbrica. La tercera capa es una capa muy importante. Se denomina la capa 3 o también llamada la capa de red. La capa de red es la encargada de permitir dentro de la red la segmentación. ¿Qué cosa es la segmentación? Cuando nosotros en un determinado momento queremos salir de nuestro domicilio a un determinado lugar, hacemos la misma función que hace la capa 3. Lo primero que debemos definir es hacia dónde queremos ir. Lo segundo que tenemos que definir es cómo podríamos llegar a ese lugar de manera más rápida. De acuerdo a esas dos preguntas, establecemos la ruta que nosotros consideramos la más adecuada. ¿Qué permite que nosotros consideremos que una ruta sea adecuada? Primero, que sea una ruta que no haya mucho tráfico. Que sea una ruta que, por ejemplo, esté más libre para que nosotros podamos llegar más rápido. La capa de red usa un dispositivo llamado router o enrutador que hace las mismas preguntas que nosotros para definir cuál es el mejor camino para ir de un lugar a otro. Estas posibilidades de camino se llaman segmentos en una red. Significa entonces que si mi red tiene un segmento, tiene un solo camino para ir de un lugar a otro. Si mi red tiene dos segmentos, significa que tiene dos caminos para ir de un lugar a otro.
yo me hago una pregunta. ¿Cuál será más conveniente? ¿Una red con un camino o una red con dos caminos? Definitivamente, la mejor red será una red con dos caminos. ¿Por qué motivo? Porque si mi red tiene dos caminos y por alguna circunstancia uno de ellos en un determinado momento se congestiona o simplemente deja de funcionar, ya perdí toda posibilidad de conexión entre el origen y el destino. Pero si tengo dos caminos, se malogró uno, tengo un camino alterno por donde puedo llegar a mi destino. De esta manera garantizo una mayor posibilidad de conexión entre el transmisor y el receptor. Y básicamente de esto se encarga la capa de red. Esta capa de red define una dirección de inicio de los paquetes y una dirección de destino de los paquetes para que una vez establecida la ruta puedan seguir su camino. ¿Por qué es importante que exista definido un IP origen y un IP destino? Las redes son susceptibles de fallas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy transportando información del origen al destino o del transmisor al receptor, puede producirse un error, puede producirse una falta de conexión. En tal sentido es importante que yo pueda definir qué debo hacer cuando esto sucede. Y esto debe ser planificado para pedirle al origen que vuelva a enviar la información faltante. Es por ese motivo que en la capa de red, al momento de transmitir una información, es importante definir el origen y el destino de la información. La capa 4 es la capa más importante, es otra capa importante. Esta capa permite que nuestra información tenga control de flujo. ¿Qué significa que mi información tenga control de flujo? Cuando una información va a trasladarse de un lugar a otro, ya se definió en la capa 3 cuál es el origen y cuál es el destino, y comienza a enviarse la información, puede suceder algo. Puede suceder que la información en un determinado momento que está viajando no logre llegar a su destino. El protocolo debe ser capaz de identificar qué paquete no llegó al destino. Pasado un determinado tiempo que este paquete no llega al destino, solicita al origen que le reenvíen el paquete. Pero como se perdió por una determinada ruta, entonces el paquete viajará por una ruta distinta. Pero este protocolo que tiene esta capacidad se llama un protocolo seguro. Pero hay protocolos que solamente se encargan de transmitir información en esta capa, sin importar si la información llegue al destino. Pero ¿cuál es la ventaja de un protocolo así? La ventaja de un protocolo así es que transmite la información a mayor velocidad. ¿Cuál es la desventaja? Que no garantiza que esa información llegue a su destino. Dentro de los diseños de las redes, en algún caso, convendrá transmitir la información, como es el caso de la transmisión de voz a través de Internet, y en ese caso se utiliza un protocolo llamado UDP, es el más adecuado. Pero si nosotros queremos que la información no solamente viaje a su destino, sino que también me garantice que llegue, y que llegue de manera segura, entonces el protocolo UDP, que pertenece a la capa de transporte, ya no es un protocolo adecuado. En este caso sería adecuado el protocolo TCP. Y estos dos protocolos de transporte son los más utilizados en las redes de datos y en las redes de telecomunicaciones. Otra cosa, además importante de los protocolos de transporte o de la capa de transporte,
es que tiene control de congestión. ¿Qué significa control de congestión? Si la información fue enviada de un origen a un destino por una ruta y encontramos que esa ruta en el trayecto que está viajando la información se congestiona, ya no permite el mayor flujo de datos, ese paquete es capaz de poder redireccionarse hacia otra ruta para tratar de llegar a su destino. Eso significa que el protocolo de capa de transporte tiene control de congestión. La capa número 5 es la capa de sesión. La capa de sesión es la capa que va a permitir que la aplicación lleve los datos en forma de segmentos o paquetes para que pueda ser transmitido. La capa de sesión es la que va a permitir que la aplicación que estamos usando pueda ir entregando los paquetes en forma de segmentos a la capa de transporte. De tal manera que esta capa, llamada capa de sesión, se convierte en un elemento capaz de dialogar con la capa de transporte para solicitarle al programa que estamos utilizando el dato que puede haberse perdido, el dato que por algún motivo dejó de enviarse al receptor, permitiendo pues que la comunicación entre el transmisor y el receptor sea continua. Podemos decirlo también de otra manera. La capa de sesión es la capa que se encarga de la comunicación entre el transmisor y el receptor sin interrupciones. ¿Por qué? Porque garantiza que si hay una pérdida de conexión, se restablezca esta conexión nuevamente. Cuando nosotros usamos cualquier sistema de comunicación, podemos tener el riesgo que en un determinado momento la comunicación se entrecorte. Pero ¿qué pasaría si no hubiera capa de sesión? Al primer entrecorte se perdería la conexión. Pero para que eso no suceda, se diseñó la capa de sesión, que es la encargada de reanudar o de establecer la sesión entre la capa de aplicación y la capa de transporte, que es la encargada de llevar la información. Al mantener estas dos capas en constante comunicación, garantizamos que la información llegue a su destino, a pesar de que hayan sufrido interrupciones. La sexta capa es la capa llamada de presentación. La capa de presentación es la que va a recibir de la capa de transporte todos los datagramas que van llegando al destino en forma de paquetes. Pero al programa no le interesa en sí cada paquete. Al programa le interesa la información, que es un conjunto de paquetes. Esta capa se va a encargar entonces de que estos paquetes que vienen codificados, cifrados, puedan ser ordenados y una vez que han sido ordenados, se ensamblen y que vaya al programa adecuado. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi PC utilizando un determinado programa, como podría ser el Messenger, cuando yo transmito un texto, o yo transmito mi voz, o yo transmito una imagen a través del Messenger, esa imagen requiere que al otro lado otro computador tenga una aplicación idéntica. De tal manera que cuando yo envío la información llega a la aplicación que yo estoy utilizando. ¿Gracias a qué? Gracias a los puertos. Cada aplicación dentro de la capa de transporte abre un puerto. Y ese puerto puede estar numerado desde el 0 hasta el 65.365.
Estos puertos van a garantizar que cuando yo instale una aplicación, cada aplicación tenga un puerto establecido de comunicación. Y que cuando yo me comunique, la información de una aplicación vaya a la misma aplicación destino. De tal manera entonces que yo pueda garantizar también que usando una determinada aplicación yo me pueda comunicar dentro de una red. Pero eso se lo debemos agradecer a la capa de presentación. La capa de presentación recibe los datos cifrados con sus códigos, recibe los datos codificados con el número de datagrama o paquete que se ha enviado, lo decodifica, lo ensambla y le entrega la aplicación adecuada. De tal manera entonces que nosotros en la aplicación destino tenemos el dato tal cual lo vimos salir en la aplicación origen. La última capa es la capa número 7 o también denominada capa de aplicación. Esta capa de aplicación se encarga justamente de los programas que yo utilizo para comunicarme dentro de las redes. Todo el tiempo que usamos una red, usamos programas para podernos comunicar. Esta aplicación recibe la información y esta información que recibe la transfiere a la siguiente capa, que es la capa de presentación. La capa de presentación en un extremo, que es el transmisor, recibe el paquete y lo desensambla, lo divide en pedazos más pequeños. Una vez que lo recibe, le envía la capa de sesión para decirle que va a iniciar la sesión con una aplicación. Y una vez que ya indicó con qué aplicación se inicia la sesión, la capa de transporte define con la información recibida de la capa de sesión cuál es el puerto que va a utilizar. Si es un puerto UDP o si es un puerto TCP. Una vez que eso se ha definido, la capa de transporte le indica a la capa de red cómo debe irse. Le solicita que le establezca una dirección IP origen y una dirección IP destino. Una vez que esto está establecida, la capa 3, que es la capa de red, le cede el turno de trabajar a la capa de sesión. La capa de sesión, a través del driver, recibe la información y se la envía a la tarjeta de red y la tarjeta de red al medio físico de comunicación. En el receptor, la capa física recibe la información. La capa física lleva la información a la tarjeta de red que pertenece a la capa de enlace. Una vez que está en la capa de enlace la información, la capa de red define si la dirección IP es la que corresponde a esta PC. Si no, la desecha. Si le corresponde a la PC, pasa al siguiente nivel, se lo presenta a la capa de transporte. La capa de transporte es la encargada de establecer por qué puerto llegó. Dependiendo de por qué puerto llegó, establece cuál es la aplicación que permitió ese inicio de sesión o esa comunicación y se la transfiere a esa aplicación. Y una vez que esté en la aplicación, obviamente la información se presenta al usuario y ya llegamos del origen al destino. Este modelo fue utilizado por el modelo de referencia OSI, o también conocido como el modelo de multicapas. Les agradezco por haberse presentado a este tema y ya nos veremos en el siguiente tema.